Tribunal Superior de Bogotá tomó la decisión de no precluir el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Por la derrota de Uribe ante los jueces penales pone a la Fiscalía de Barbosa en una situación complicada. Delitos de soborno y fraude procesal. Logró recaudar los elementos de conocimiento suficientes para demostrar, según el grado de conocimiento exigido, la materialidad de la conducta o la participación del sujeto pasivo procesal. El Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, en segunda instancia, mediante un auto proferido el 29 de septiembre de 2023, se pronunció ante la apelación que interpuso la Fiscalía General de la Nación para cerrar el caso del expresidente, por la vía de la preclusión. Teniendo en cuenta lo anterior, solo puede ser decretada por un juez de conocimiento, tal y como lo plasma el artículo 331 de la Ley 906 de 2004. En ese orden de ideas, el alto tribunal determinó que el caso debe seguir abierto y la Fiscalía debe seguir investigando al imputado, ya que es el ente encargado de acusarlo por los delitos de manipulación de testigos, soborno en actuación penal y fraude procesal, artículos 444A y 453 del Código Penal. Dicho en otras palabras, por inducir a error a la justicia en calidad de determinador. Recordemos que esta figura establece relación persona a persona a partir de un orden y por su gravedad tiene la misma pena que un autor. Asimismo, se le ordenó a la Fiscalía que no puede cerrar el caso, es decir, se le niega por segunda vez la solicitud de preclusión de la acción penal. Para comprender este término jurídico, cesa la persecución penal en contra del procesado de manera anticipada, sin que se lleven a cabo todas las etapas procesales, siempre y cuando no existan pruebas para acusarlo, de forma que la terminación del proceso hace tránsito y tiene efectos de cosa juzgada material cuando esté ejecutoriada. En este sentido, la negación de la preclusión radica en que existen pruebas legalmente obtenidas, como un reloj espía. Por medio de este, el ex paramilitar vinculado al caso grabó en audio el momento cuando el abogado del procesado le ofrece un soborno para declarar en contra de un congresista de la nación. Por la misma vía se interceptaron llamadas entre el acusado y su abogado, donde se afirma que el hoy procesado está al tanto de la situación y no se opuso. Por el contrario, estaba al tanto y dio autorización a su apoderado para proceder con la obtención de declaraciones fuera del marco legal. Se debe fundamentar la causal de la atipicidad objetiva del hecho, entendida como la falta de adecuación del comportamiento a la descripción de un tipo previsto en la parte especial de la ley penal. De ese modo, la Fiscalía no aportó elementos materiales probatorios que demostraran la inocencia del ex senador. Es importante resaltar que ante esta decisión no hubo ningún salvamento o aclaración de voto, es decir, fue una decisión unánime por parte de los jueces. No obstante, la indagación practicada por la Fiscalía tenía una carga argumentativa insuficiente que carecía de rigurosidad. Por tal motivo, no logró descartar la concurrencia de los elementos típicos que pudieran probar más allá de toda duda razonable o certeza sobre la autoría o participación en las conductas por las cuales era investigado. Ahora bien, la Fiscalía puede radicar un escrito de acusación contra el expresidente, con el objetivo de enviarlo a juicio o pedir otra preclusión del caso, a través de la designación de un nuevo fiscal, el cual deberá definir nuevas pruebas documentales y testimoniales.
En dado caso que el tribunal vuelva a rechazar la solicitud y no se revoque la decisión de primera instancia, la defensa solo podrá atacar con ayuda de la tutela, en caso de vulneración a un derecho fundamental durante la investigación, teniendo en cuenta que ya se han agotado los recursos ordinarios. Adentrándonos en los aspectos relevantes para la teoría del delito, en el caso concreto es jurídicamente relevante ya que el tipo penal de soborno en la actuación penal puntualiza un sujeto activo indeterminado que altera, cambia o varía la verdad distinta a la real. Los verbos rectores entregar o prometer dinero o utilidad y el objeto material sobre el cual recae es el testigo de un hecho delictivo. Lo que el autor persigue con el ofrecimiento es que el testigo 1. Falte a la verdad, 2. La calle total o parcialmente y 3. Se abstenga de rendir declaración. Es importante precisar que es una conducta de mera actividad o de peligro, ya que para su consumación no se requiere que el testigo acceda a las pretensiones de la agente. De acuerdo a lo relatado por la Fiscalía, este hecho es atípico porque los elementos presentes en el expediente demuestran que el militante de las Autodefensas Unidas de Colombia no tiene calidad de testigo, es decir, el objeto material del delito, con relación a algún hecho delictivo que involucra al imputado. De igual manera se expresa que su versión no tiene credibilidad y no cuenta con prueba de corroboración. Aún así, se logra acreditar que el ex paramilitar fue quien tuvo la iniciativa para acercarse al círculo del ex senador y expresidente. Este hecho por sí mismo no descarta la tipicidad de la conducta investigada, de modo que el comportamiento del testigo no es tema de prueba central, sino determinar. Aún así, se logra acreditar que el ex paramilitar fue quien tuvo la iniciativa para acercarse al círculo del ex senador y expresidente. Este hecho por sí mismo no descarta la tipicidad de la conducta investigada, de modo que el comportamiento del testigo no es el tema de prueba central, sino determinar si el sujeto activo ejecutó la conducta descrita. Los jueces dan a entender que si el ex paramilitar hubiera promovido el encuentro con el procesado en la cárcel La Picota de Bogotá, no descarta la posibilidad del ofrecimiento económico o de algún beneficio, como la ayuda jurídica gratuita para defenderse del congresista, quien lo denunciaría por falso testimonio, si por intermedio de una carta se retracta y manifiesta que eran falsas las declaraciones por los presuntos vínculos del procesado con grupos al margen de la ley, que previamente había realizado en contra de este. El abogado necesitaba con urgencia determinada versión por escrito el 23 de febrero del año 2018 para radicarlo ante la Corte Suprema de Justicia. En conclusión, para la Sala Penal no es válida y viable la petición de la Fiscalía, pues no cumple con la función de investigar a fondo y le dedicaron poco esfuerzo a indagar la verdad, en vista de que existen relaciones y afinidades políticas con el imputado. Los funcionarios quieren dilatar el proceso para que no siga su curso, dado que lo convertiría en el primer expresidente de la República en ir a juicio penal, lo que probablemente desencadenaría en la privación de su libertad. El Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, en segunda instancia, mediante un auto proferido el 29 de septiembre de 2023, se pronunció ante la apelación que interpuso la Fiscalía General de la Nación para cerrar el caso del expresidente, por la vía de la preclusión. Teniendo en cuenta lo anterior, solo puede ser decretada por un juez de conocimiento, tal y como lo plasma el artículo 331 de la Ley 906 de 2004. En ese orden de ideas, el alto tribunal determinó que el caso debe seguir abierto y la Fiscalía debe seguir investigando al imputado, ya que es el ente encargado de acusarlo por los delitos de manipulación de testigos, soborno en actuación penal y fraude procesal, artículos 444-A y 453 del Código Penal. Dicho en otras palabras, por inducir a error a la justicia en calidad de determinador. Recordemos que esta figura establece relación persona a partir de un orden y por su gravedad tiene la misma pena que un autor. Asimismo, se le ordenó a la Fiscalía que no puede cerrar el caso, es decir, se le niega por segunda vez la solicitud de preclusión de la acción penal. Para comprender ese término jurídico, cesa la persecución penal en contra del procesado de manera anticipada, sin que se lleven a cabo todas las etapas procesales, siempre y cuando no existan pruebas para acusarlo, de forma que la terminación del proceso hace tránsito y tiene efectos de cosa juzgada material cuando esté ejecutoriada.
En este sentido, la negación de la preclusión radica en que existen pruebas legalmente obtenidas, como un reloj espía. Por medio de este, el ex paramilitar vinculado al caso grabó en audio el momento cuando el abogado del procesado le ofrece un soborno para declarar en contra de un congresista de la nación. Por la misma vía se interceptaron llamadas entre el acusado y su abogado, donde se afirma que el hoy procesado está al tanto de la situación y no se opuso. Por el contrario, estaba al tanto y dio autorización a su apoderado para proceder con la obtención de declaraciones fuera del marco legal. Se debe fundamentar la causal de la atipicidad objetiva del hecho, entendida como la falta de adecuación del comportamiento a la descripción de un tipo previsto en la parte especial de la ley penal. De ese modo, la Fiscalía no aportó elementos materiales probatorios que demostraran la inocencia del ex senador. Es importante resaltar que ante esta decisión no hubo ningún salvamento o aclaración de voto, es decir, fue una decisión unánime por parte de los jueces. No obstante, la indagación practicada por la Fiscalía tenía una carga argumentativa insuficiente que carecía de rigurosidad. Por tal motivo, no logró descartar la concurrencia de los elementos típicos que pudieran probar más allá de toda duda razonable o certeza sobre la autoría o participación en las conductas por las cuales era investigado. Ahora bien, la Fiscalía puede radicar un escrito de acusación contra el expresidente, con el objetivo de enviarlo a juicio o pedir otra preclusión del caso, a través de la designación de un nuevo fiscal, el cual deberá definir nuevas pruebas documentales y testimoniales. En dado caso que el tribunal vuelva a rechazar la solicitud y no se revoque la decisión de primera instancia, la defensa solo podrá atacar con ayuda de la tutela, en caso de vulneración a un derecho fundamental durante la investigación, teniendo en cuenta que ya se han agotado los recursos ordinarios. Adentrándonos en los aspectos relevantes para la teoría del delito, en el caso concreto es jurídicamente relevante ya que el tipo penal de soborno en la actuación penal puntualiza un sujeto activo indeterminado que altera, cambia o varía la verdad distinta a la real. Los verbos rectores entregar o prometer dinero o utilidad y el objeto material sobre el cual recae es el testigo de un hecho delictivo. Lo que el autor persigue con el ofrecimiento es que el testigo 1. Falte a la verdad, 2. La calle total o parcialmente y 3. Se abstenga de rendir declaración. Es importante precisar que es una conducta de mera actividad o de peligro, ya que para su consumación no se requiere que el testigo acceda a las pretensiones de la gente. De acuerdo a lo relatado por la Fiscalía, este hecho es atípico porque los elementos presentes en el expediente demuestran que el militante de las Autodefensas Unidas de Colombia no tiene calidad de testigo, es decir, el objeto material del delito, con relación a algún hecho delictivo que involucra al imputado. De igual manera se expresa que su versión no tiene credibilidad y no cuenta con prueba de corroboración. Aún así, se logra acreditar que el ex paramilitar fue quien tuvo la iniciativa para acercarse al círculo del ex senador y expresidente. Este hecho por sí mismo no descarta la tipicidad de la conducta investigada, de modo que el comportamiento del testigo no es tema de prueba central, sino determinar. Aún así, se logra acreditar que el ex paramilitar fue quien tuvo la iniciativa para acercarse al círculo del ex senador y expresidente. Este hecho por sí mismo no descarta la tipicidad de la conducta investigada, de modo que el comportamiento del testigo no es el tema de prueba central, sino determinar si el sujeto activo ejecutó la conducta descrita. Los jueces dan a entender que si el ex paramilitar hubiera promovido el encuentro con el procesado en la cárcel La Picota de Bogotá, no descarta la posibilidad del ofrecimiento económico o de algún beneficio, como la ayuda jurídica gratuita para defenderse del congresista, quien lo denunciaría por falso testimonio, si por intermedio de una carta se retracta y manifiesta que eran falsas las declaraciones por los presuntos vínculos del procesado con grupos al margen de la ley, que previamente había realizado en contra de este. El abogado necesitaba con urgencia determinada versión por escrito el 23 de febrero del año 2018 para radicarlo ante la Corte Suprema de Justicia. En conclusión, para la Sala Penal no es válida y viable la petición de la Fiscalía, pues no cumple con la función de investigar a fondo y le dedicaron poco esfuerzo a indagar la verdad, en vista de que existen relaciones y afinidades políticas con el imputado. Los funcionarios quieren dilatar el proceso para que no siga su curso,
dado que lo convertiría en el primer expresidente de la República en ir a juicio penal, lo que probablemente desencadenaría en la privación de su libertad. Correcto. ¿Querías autorización, presidente, para estar 100% claros? Proceda, doctor Diego, que usted hace las cosas bien hechas.